Bien, aquí pues les preparamos una presentación sobre tal vez el tema más crítico, que es el de la generación de la malla, de elementos finitos, usando este programa Visual FEA, por supuesto, y pues que hay que considerar de que el método de elementos finitos, precisamente porque son elementos de tamaño finito, que van a conformar o van a reemplazar al continuo que estamos analizando, pues obviamente, si es un continuo, tenemos que dividirlo, ¿no? Ya lo vimos en clase. Entonces, necesitamos dividir la región de análisis en muchas subregiones. Entonces, estas pequeñas subregiones son los elementos que están conectados con los elementos adyacentes en sus nodos. Entonces, el proceso de generación de malla es un procedimiento para generar los datos geométricos de los elementos y sus nodos. Implica calcular las coordenadas de los nodos, definir su conectividad y así construir los elementos. Mesh, ¿verdad? Así se le llama al conjunto de los elementos, nodos y líneas que representan la conectividad del modelo de elementos finitos que últimamente vamos a obtener. Que es un modelo constituido por una malla de elementos, ¿verdad? Entonces, capacidad y conveniencia para modelar el dominio de análisis están determinadas por el procedimiento de generación de malla. Las características geométricas de los elementos generados afectan el rendimiento general y la precisión del análisis por elementos finitos, ¿verdad? Las características geométricas de los elementos van a afectar el rendimiento general y la precisión del análisis, ¿sí? Por lo tanto, el proceso de generación de malla es uno de los procedimientos más importantes de la modelación por elementos finitos. Entonces, vamos a utilizar estos conceptos para poder adentrarnos en lo que es la generación de mallas, hecha de una manera más sistemática y más consensuada con lo que dice pues, la práctica moderna de elementos finitos. Entonces, se proveen varios métodos de generación de malla. El procedimiento general es el mismo en realidad, independiente del método utilizado, y puede resumirse en estos pasos. Primero se activa uno de los comandos de generación de malla, se selecciona un comando de Mesh Generation, o sea, de generación de malla, desde el menú. Aparecerá un diálogo, un cuadro de diálogo. Luego, para algunos comandos de generación de malla, la herramienta de selección, ¿verdad?, de objetos va a activarse automáticamente. Por ejemplo, la selección de curvas, la herramienta de selección de curvas se activa siempre cuando se emite el comando de generación de malla superficial de 4 bordes. Como eso ya lo ejemplificamos ahorita en nuestra sesión. Seleccionar curvas o mallas superficiales que se usarán como semilla para la generación de malla. Entonces, las curvas funcionan como semilla. Ese es el término que se utiliza para la generación de mallas. Una malla superficial se puede generar al hacer girar una curva seleccionada alrededor de un eje especificado. En tal caso, la curva seleccionada se utiliza como semilla para la generación de la malla. Entonces, se configuran los elementos del cuadro de diálogo. Ese sería el tercer paso. Contiene varios elementos: la forma del elemento, el número de nodos y los métodos de entrada. Pueden haber otros parámetros, pero por lo general la forma del elemento, el número de nodos y los métodos de entrada. Y se proporcionan algunos campos de texto para definir las características de la generación de la malla. Entonces, ingresar el eje o trayectoria si es necesario, el eje de rotación o la trayectoria de barrido, ¿verdad?
Si es para hacer por revolución, digamos, la generación de la malla, pues se pide un eje de rotación. Si es una trayectoria de barrido, digamos, que es un término muy general, pero son necesarios para algunos esquemas, dice cualquiera de estos dos inputs, ¿verdad? Trayectoria de barrido, el caso más sencillo sería de una extrusión, pero también puede ser por una trayectoria de barrido, como se dice, que no necesariamente es una recta, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Entonces pueden determinarse seleccionando una curva existente o creando una nueva. Entonces luego se presionan los botones apropiados en el diálogo o en el cuadro de diálogo, los cuales van a variar según la entrada o la etapa en la que estemos. Cuando todo esté listo para la generación de malla, el botón que aprueba la generación de malla se habilita, ¿sí? Entonces, esa malla, la malla se va a generar al hacer simplemente clic, ¿verdad?, sobre el botón. Entonces, los pasos 2 al 5 son los que se van a repetir para la siguiente malla que querramos generar. No va a ser necesario emitir el mismo comando nuevamente para usar el mismo método de generación de malla si queremos crear otra malla con ese método, ¿verdad? Se termina el comando de generación de malla activando otros comandos o haciendo clic, ¿verdad?, en el botón de cierre del cuadro de diálogo. Y el cuadro de generación de malla, el cuadro de diálogo va a permanecer activo, ¿verdad?, mientras esté visible en pantalla. Cuando se termina de cerrar el cuadro de diálogo o al activar otro, esa sería la otra forma en que se cerraría el cuadro de diálogo. Entonces los procedimientos específicos van a ser diferentes para cada uno de los esquemas de generación de malla. Es lo que vamos a ver en un momento. Bien, aquí tenemos un cuadro en el que podemos ver los diferentes tipos, bueno, donde aparece el cuadro de diálogo, ¿verdad? Mesh, donde aparecen todos los tipos de métodos, más bien, de generación de malla. Entonces, vamos a ver aquellos que sirven para trabajar problemas en 2 dimensiones, mayormente, ¿sí? Los de 3 dimensiones nos llevaría mucho más tiempo y eso, pues, la verdad es que no nos alcanza ya el tiempo para verlo. Se necesitaría prácticamente un curso aparte para eso. Generación de malla superficial. Entonces, una malla superficial es una malla generada sobre una región superficial plana o curva. Se utiliza para modelar un dominio bidimensional como un plano o como un sólido axisimétrico, ¿verdad? O modelar un dominio superficial curvo, como una lámina, ¿verdad? Una shell. Servir como malla semilla también puede para generar una malla volumétrica, como ya lo hicimos antes. Aquí solo estamos haciendo esta deliberación un tanto más sistemática, ¿verdad? Entonces, Surface Mesh, malla superficial, está compuesta por elementos. Una malla superficial va a estar compuesta por elementos superficiales planos o curvos, que pueden ser triangulares o cuadrangulares, ¿verdad? Entonces, hay muchos métodos para generar una malla superficial. Está el de Automatic Triangulation, triangulación automática, el de mapeo, el de barrido, sweeping, ¿verdad? Duplicación y proyección. Entonces vamos a ir viendo cuáles estos métodos, ¿verdad? Vamos a tratar de ejemplificarlos. Dentro de cada categoría hay varios métodos. Entonces, admite 4 tipos de elementos superficiales, ¿verdad?, el programa, que pueden utilizarse en mallas superficiales. Y cada uno de estos tipos de elementos se puede definir tanto en planos como en superficies curvas. Entonces, estos serían los tipos de elementos para mallas superficiales. Tenemos el triángulo de 3 nodos, el triángulo de 6 nodos, el cuadrilátero de 4 nodos y el cuadrilátero de 8 nodos. Estos son los
que tienen disponibles Visual FA. Hay otros programas que tienen muchos más elementos, pero pues, para nuestros propósitos académicos es suficiente con que veamos estos, ¿verdad? Entonces se puede seleccionar uno de estos tipos para ser adoptado en la generación de la malla utilizando el cuadro de diálogo correspondiente. Triangulación automática. Entonces este es el método más conveniente, habíamos dicho. Es el método más conveniente y potente para generar mallas superficiales. Entonces, existen dos tipos de triangulación automática para la generación de este tipo de mallas superficiales, ¿verdad? Sin restricciones, o sea, unconstrained, y con restricciones, constrained. La triangulación automática sin restricciones genera una malla utilizando únicamente las curvas seleccionadas. Solo hay que usar las curvas que se seleccionan, ¿sí? Para la generación de la malla, ¿sí? No hay que utilizar una tercera curva para decirle, bueno, a través de esta curva vamos a generar el barrido o como sería el caso de generación por barrido o vamos a hacer un sólido de revolución, entonces necesitamos un eje. No, solo las curvas que van a servir como curva semilla, ¿verdad? Esas y nada más esas. Entonces, en este caso, no hay otras restricciones para la generación de la malla, aparte de las curvas internas, ¿verdad? Si hay una curva interna, va a servir como restricción, y las curvas de borde de la región, ¿verdad? Entonces, este es el caso más típico, ¿verdad? En el que podemos crear una triangulación solamente con las curvas de borde y las curvas internas. Y se usa principalmente para generar una malla plana, ¿verdad? La triangulación automática con restricciones genera una malla sobre una superficie primitiva predefinida, ¿sí? Entonces hay que tener una superficie primitiva predefinida, ¿verdad? En el caso de la triangulación automática con restricciones. Si es sin restricciones, solo necesitamos las curvas seleccionadas. No hay restricciones para la generación de la malla, aparte de las curvas internas y curvas de borde, ¿verdad? Sirven para generar una malla plana. Pero cuando es una triangulación automática con restricciones, se genera una malla sobre una superficie primitiva predefinida. Y ese tipo de triangulación, o sea, ya tenemos que tener una superficie primitiva predefinida. Y es útil para generar una malla sobre una superficie recortada, o sea, una trim surface, lo dicen. Entonces, esta sería la forma de ingresar: mesh, luego automesh, surface. Y aquí vamos a ir viendo el método para generar la malla en un plano mediante triangulación automática. La forma más simple, ¿verdad?, de generar una malla en un plano es mediante triangulación automática sin restricciones. Se genera una sin restricciones, ¿verdad? Repitiendo, hay triangulación automática sin restricciones y con restricciones. Se genera una subsurface mesh, una malla superficial de forma arbitraria, simplemente designando las curvas de borde y emitiendo un comando de generación de malla. Ese es el más simple, ¿verdad? Se puede mallar este método usando una superficie curva, ¿verdad? Se puede crear, o sea, usando una superficie curva o con una plana, ¿verdad? Pero lo que conviene es limitar el uso de este método a mallas planas, dice. Y para mallas sobre superficies curvas, aplicar la triangulación automática con restricciones. Si queremos hacer triangulación automática, hagámoslo con el método con restricciones, ¿verdad? Y para mallas sobre superficies curvas sería este el método que habría que utilizar.
Entonces se puede llenar una región superficial de forma arbitraria con elementos triangulares o cuadrangulares utilizando triangulación automática, como lo vamos a ver en un momento. Entonces vamos a hacer aquí un nuevo archivo. Vamos a ponerle plane stress. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí que tenemos a mano. Vamos a crear aquí, vamos a cambiar las unidades. Nos vamos a poner en centímetros, kilogramos fuerza. Entonces, digamos que es algo como esto. Un semicírculo, ¿no? Sea un poco más grande tal vez. Entonces vamos a seleccionar aquí. Bueno, entonces aquí tendríamos ya una base geométrica para trabajar. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo que aparece aquí y vamos a ir siguiendo los pasos. Primero dice seleccionar AutoMesh desde el menú. Aunque francamente esto no, creo que no está bien porque ya hay que tener divididas las curvas. Entonces primero tenemos que tener divididas las curvas. Entonces realmente, solo para que vean a lo que me refiero, si intentamos hacerlo de esta forma, seleccionar AutoMesh desde el menú, de ahí, no sé si se puede, creo yo. Ahí está, no, no, está en lo correcto. La región está constituida por curvas que no están divididas. Entonces, sí es una región, pero las curvas no están divididas, las que la conforman, las que la encierran. Entonces hay que dividirlas, ¿verdad? Entonces ese sería el paso que habría que seguir, el de dividir la región primero. Entonces, veamos cómo está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces solo son 4 aquí. Y en todo lo demás son 6. Todos los demás lados de curvas frontera. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar este comando. Vamos a dividir. Todas estas están en 6. Vamos a ver. Que realmente sí la vamos a dividir en 6 también esta. Porque no estamos haciéndolo exactamente con las mismas dimensiones, ¿verdad? Quiero ver. Bueno.
Bueno, vamos a hacerlo aquí, así como lo tenemos aquí. Vamos a dividir aquí en 6 también. Vale, entonces vamos a Mesh, AutoMesh, Surface. Y aquí podemos seleccionar triángulo de 3, triángulo de 6, cuadrilátero de 4, cuadrilátero de 8. No, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar 3 y vamos a usar. Vamos a ver qué dicen los pasos. Entonces seleccionamos AutoMesh, ya lo hicimos. Se activa la herramienta de selección de curvas. Entonces aquí tenemos que ver qué tipo de elementos vamos a modelar, ¿verdad? Ya le pusimos aquí triangulares. Número de nodos y el nivel de suavizado, ¿verdad? Vamos a poner nivel 3, como dice aquí. Bueno, pero eso no aparece. Lo que nos aparece es esto de el tamaño del elemento que queremos darle. Vamos a ver. Entonces sería un esquema de división que podríamos manejar. Vamos a ver cómo está comparado con el que tenemos de referencia. Parecido. Con triángulos, ¿verdad? Nada más. Podríamos hacerlo con triángulos de 3, ya dijimos, con cuadrados. Nada más. Podríamos hacerlo con triángulos de 6, ¿verdad? Aquí tenemos nodos en medio, ¿sí? Pero este esquema no nos conviene realmente porque nos quedaron los elementos muy grandes y, bueno, es otra forma la que hay que hacer ahí para aprovechar bien este tipo de elemento. El cuadro 8. Ahí está, tenemos una región incompatible, ¿sí? Entonces dice la malla no se puede generar porque el número de divisiones en uno o más de las curvas no es compatible para elementos cuadrilaterales de 8 nodos. El total número de divisiones para todas las curvas debe ser en un múltiplo de 4, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con 4 y era así como nos había quedado, ¿verdad? De ahí, vamos a ver qué más dice. Esto fue lo que ya hicimos, seleccionar el tipo de elemento.
Configurar el orden del elemento, hacer clic en uno de los botones para definir el orden de los elementos. Se puede seleccionar orden lineal o cuadrático, pero eso ya lo hicimos también. Configurar el nivel de suavizado usando el AutoTrim. Aunque esto está desactualizado realmente, esta función ya no aparece para esta opción. En otras formas de mallado sí aparece esta configuración de AutoTrim, ¿verdad? Seleccionar las curvas. Todas las curvas seleccionadas deben estar divididas, ya lo hicimos. Se utilizan para definir el borde de la región o malla. De la malla, ¿verdad? Otras pueden ser necesarias para controlar la densidad de malla y los límites de los elementos dentro de la región. Entonces luego se hace clic en el botón donde dice generar malla, ¿verdad? Entonces se genera una malla superficial mediante triangulación automática si las curvas seleccionadas son compatibles, ¿verdad? Ya vimos un caso en el que no eran compatibles, ¿verdad? Que se necesitaban en múltiplos de 4 las divisiones para todas las curvas, para elementos cuadrilaterales, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, si no es compatible, si no son compatibles todas las curvas, se ignora y aparece un mensaje notificando que la triangulación automática no puede ejecutarse con las curvas seleccionadas. El procedimiento anterior, ¿verdad? El orden de los pasos 2, 3, 4 y 5 se puede intercambiar. Como bien lo vimos, puede repetirse el procedimiento de generación de malla por triangulación automática sin emitir nuevamente el comando mientras el AutoTrim dialog pues esté activo. El comando de generación de malla se termina al cerrar el cuadro de diálogo o al emitir otro comando. Bueno, entonces ya lo hicimos. Solo les quería leer estas instrucciones. Ahí sí que de manera formal, porque me parece que es interesante lo que dice la documentación. Esta es una traducción de la documentación, un resumen, una suerte de resumen de la documentación de la parte de Mesh Generation. Y ahí vamos a ir viendo los siguientes pasos, pero los siguientes métodos los vamos a ir viendo más rápido porque es en esencia lo mismo, así que vamos a irlos viendo poco a poco, pero un poco más rápido. Bien, vamos a seguir aquí revisando la documentación y haciendo ejemplos de lo que nos van explicando, ¿verdad? Entonces dice configuración de una región compatible para triangulación automática. Entonces, las curvas deben seleccionarse de modo que formen una región compatible para la generación de la malla. Entonces, el borde exterior debe estar cerrado por curvas conectadas en serie, ¿sí? Es decir, no pueden estar desconectadas las curvas que queremos utilizar como curvas de borde para este tipo de generación, que es de triangulación, que estamos viendo, ¿verdad? Triangulación automática. ¿Sí? Todas las curvas seleccionadas deben formar una única región unificada, ¿sí? Tiene que aparecerles ahí en verde esa región cuando la seleccionen. El contorno de la región puede ser convexo o cóncavo, ¿verdad? Contener agujeros o curvas de control dentro del contorno. Y las curvas dentro de la región pueden cruzarse o tocarse entre sí, pero deben tener un nodo común en cada punto o cruce de contacto. Entonces, si se emite el comando de triangulación automática con una selección de curvas incorrecta, se van a recibir respuestas como estas, ¿verdad? El comando se va a ignorar,
va a aparecer un mensaje de advertencia. El mensaje de error esperado en la mayoría de los casos, ¿verdad? Será este, ¿verdad? Un mensaje de advertencia. La malla se genera de forma incorrecta. Esa sería la otra opción. Entonces, lo que hay que hacer es deshacer la generación de la malla o eliminar la malla y volver a intentarlo con curvas seleccionadas nuevamente. Puede obtenerse resultados impredecibles o incluso provocar una falla del sistema. Que eso puede ser que lo que ha estado pasando, ¿no? A mí también me ha pasado. Ustedes lo han reportado y también a este servidor, ¿verdad? Pero es un proceso de aprendizaje, prueba y error, ¿sí? Entonces, Visual FEA evita esta situación tanto como sea posible, pero de todos modos pueden existir casos especiales que no se han excluido dentro de las posibilidades dentro del esquema de programación que ellos han manejado. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de regiones de malla compatibles e incompatibles para triangulación automática. Entonces ahí vean, por ejemplo, si tenemos algo como esto, vamos a tratar de reproducir este mismo ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí, nuevo, plane stress, ¿sí? Plane stress. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a hacer aquí estas líneas, ¿verdad? Y lo que tenemos adentro. Por cierto que no aparece en la malla, ¿verdad? Eso sí me parece extraño. Pues la gris de los ejes coordenados, quiero decir. Entonces vamos a hacer las curvas estas. Serían curvas... voy a poner esto aquí. De tal forma de que... Así como lo tenemos, que tenía hace un momento. Bueno. Entonces... Teníamos un comando aquí para generar curvas, ¿no? Que era este, ¿sí? No, este es solo para... Vamos a ver. Este es para darle forma de nuevo a las curvas. Bueno, entonces vean. La curva que nos proponen es algo como esto. Ah, bueno, pero las unidades siempre hay que verlas, ¿sí? Kilogramos, centímetros, kilogramos, fuerza, centímetros. Esas son unidades que podemos entender muy bien, ¿sí? Kilogramos, centímetros. ¿Vale? Entonces vamos con algo como esto. Más o menos, ¿verdad? No es necesario que sea exactamente como ahí aparece. Vamos a darle un giro bien dramático aquí a esto. Después lo podemos editar, ahí se recuerda. Bueno,
¿Sí? Esa sería una curva parecida a la que trabajamos, aunque tal vez para propósito de ejemplo, bueno, hagámoslo así. Entonces, esto sería un caso sencillo relativamente, aunque parezca trillado, no lo es. ¿Sí? Ese es el círculo. Y ahí vamos a hacer vamos, la estrella. Bueno, entonces ahí sería una estrella como esa, la figura base, pero primero había que hacer un círculo. Bueno, de ahí, pero esto no nos puede servir para como, vamos a observar esto. Entonces aquí lo que habría que hacer es trazar otras líneas para definir ya cómo quedaría esa estrellita, ¿no? Ah, pero aquí hay que hacer algo, vean. Este es un excelente ejercicio de modelado. Por ejemplo, lo que tenemos que buscar aquí es la intersección entre líneas. Entonces seleccionamos estas curvas, esta y esta, digamos. Ahí estaría una intersección. Y ahí seleccionamos esta y esta. Otra intersección. Y seleccionamos esta y esta. Otra intersección. Y ahí seleccionamos esta y esta. Otra intersección. Seleccionamos esta y esta. Otra intersección. Y seleccionamos esta y esta. Ah, bueno, pero ahí ya tenemos la intersección, ¿verdad? Entonces ahí ya nos quedaron los segmentos que queríamos. Solo es de borrar este, 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 este y este, ¿verdad? Vamos a salvar este como con otro nombre, hasta este punto. Entonces, de ahí podemos ya borrar este círculo, digamos.
pues ya tenemos el que queríamos. Podemos agarrar todas estas y hacerlas una sola, me parece. Pero vamos a hacer la prueba. Y esto lo vamos a salvar con otro nombre. Entonces, viendo la documentación aquí, vamos a hacerlo con esta geometría que tenemos primero, ¿sí? Entonces, el comando sería mesh, auto mesh surface. Y ahí está, vean. Digo ahí que eliminó una curva que no estaba, que no era legal, pero bueno. Entonces, la región ya la tenemos, pero lo que tenemos es que dividirla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta curva y la vamos a dividir. Perdón, ¿verdad? Se me olvidó. Hay que dividir. Entonces, aquí vamos a hacer una división, digamos unas 60 divisiones. Y para estas otras vamos a hacer unas divisiones de 20. No, esta la vamos a hacer menos fina la malla. Vamos a hacerla en 10. Va. Vamos a salvar aquí. Y vamos ahora a hacer ahora sí el mallado. Pues ahí queda la malla. No está mal. Esta la vamos a salvar como terminada. Mallado generado.
¿verdad? Ahora bien, esta quedó bastante aceptable, pero hubiéramos podido hacer una prueba más. Permítame un segundo. Bien. Decía que vamos a tratar de hacer más parecido a lo que tenemos aquí. Esta fue una prueba, digamos, de cómo sería aquí. Algo parecido a esto. Vamos a tratar de hacerlo más cercano a lo que nos presentan aquí en la documentación. Entonces vamos a regresar un par de pasos. Estrella terminada. Aquí sería. Bueno, mejor vamos a este. Cuando ya teníamos la estrella terminada. Así. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta curva. O vamos a hacer otra curva que se parezca más a esta. Y vamos a ver qué efecto tiene. Porque, vean, esto aquí puntiagudo, pues tiene una cierta problemática, ¿verdad? Bueno, podría llegar a tener una cierta problemática, aunque yo creo que se resuelve bien con el elemento triangular, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces vamos a generar otro tipo de curva, ¿sí? Esa que usamos fue la spline, pero vamos a usar mejor una B-spline o una Bézier, ¿verdad? Vamos a ver cuál nos conviene. Fíjense que esta Bézier no nos conviene porque lo que queremos es generar bordes puntiagudos. Vamos a ver. Yo creo que más que todo vamos a tener que pensar en la unión de varias curvas para hacer algo como esto, más parecido a esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro tipo de curva. Bézier, me parece. Vamos a empezar otra vez. Curva Bézier. Veamos qué pasa con la curva Bézier. Si se dan cuenta, la curva Bézier es muy... Se necesita más puntos, ¿verdad? Para generar algo como lo que estábamos haciendo. Vamos a ver si le cambiamos a NURBS. Si le cambiamos a polinomial. Si le cambiamos a B-spline. O sea, trata de suavizar, si se dan cuenta, trata de suavizar la curva, ¿sí? Vamos a terminar aquí. Vamos a hacer la Bézier. Mejor. Vamos a ver.
Lo que vamos a tener que hacer es esto. Vamos a tener que hacer una curva para este segmento, otra para este segmento, otra para este segmento y otra para este segmento, ¿verdad? Entonces así vamos a hacer. Digamos que esa sería para el segmento de aquí arriba, ¿sí? Ahora vamos con la segunda curva, la que tenemos del lado derecho, digamos, esta de aquí. Vamos a alejarnos un poquito. Esa sería aproximadamente la segunda curva. Y vamos a hacer una tercera curva, que sería la de aquí abajo. Vamos a ver. Y ahí quedaría, ¿verdad? Más o menos. O sea, lo que más me importa es que veamos qué pasa con estas puntas, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a borrar esta curva que habíamos hecho para el otro, el ejemplo que hicimos primero. Vamos a ver. De hecho, podríamos editar estas curvas, ¿sí? Incluso podríamos venir y usar el comando este que dice Reshape Curve. Y pues aquí podríamos hacerla un poco más parecida a nuestro modelo, ¿verdad? Pero yo creo que ya lo hicimos. Pero hagámoslo otra vez solo para ilustrar el ejemplo. Es muy versátil esto realmente, si se dan cuenta. La vamos a dejar así. Vamos a agarrar esta y por supuesto que lo que dice la documentación es que tenemos que tenerlas unidas, las curvas en sus diferentes puntos. Vamos a hacerlo un poco más para acá. Esta de aquí tal vez la hacemos un poco más aquí para abajo. Tal vez esta de aquí. Y esta como es otra curva, pues la jalamos para acá. Dense cuenta que aquí quedó como una discontinuidad, ¿no? Que es lógico porque son dos curvas diferentes. ¿Sí? Pero bueno, dejémoslo así. Vamos a ver qué pasa con este mallado. No tendría que haber nada del otro mundo. Vamos a salvar como nuestra tercera versión, ¿verdad? Y aquí pues yo creo que es lo mismo que ya hicimos, ¿no? Ah, bueno, pero tenemos que unir todas estas. Vamos a ver.
tenemos que las unimos, las seleccionamos y las unimos, ¿verdad? Va, entonces vamos a usar el comando. No hay que asustarse cuando sale ese mensaje, ¿verdad? Solo voy a hacer algo antes. Voy a salvarlo otra vez. Bueno, ya la habíamos salvado. Bueno, Mesh, Auto Mesh Surface. Necio, ¿verdad? Hay que dividir primero. División. Vamos a dividirlo otra vez en 60. Y nuestra estrella aquí. Vamos a dividir en 20. Y en 10 vamos a dividir el círculo. Va, entonces ahora sí ya podemos hacer el mesh. Recuérdense de dividir las curvas frontera, ¿verdad? O las curvas interiores, como nuestra estrellita y nuestro circulito, ¿verdad? En este ejemplo. Entonces vamos a hacer la mesh, Auto Mesh Surface. Ahí sí ya no nos dice nada, ¿vean? Entonces podemos ponerle aquí. Y ahí está, pues. Una figura aparentemente complicada. Ahí está su mesh, ¿verdad? Entonces, van saliendo las cosas, pero ¿por qué? Porque vamos revisando la documentación, ¿sí? ¿Verdad? Por eso es que vamos pudiendo hacer el trabajo. ¿Ok? Una pausa y seguimos. Bien, entonces decíamos que este era el problema que planteaba Visual FA en su documentación, ¿verdad? Algo como esto hemos querido plantear, no exactamente lo mismo, pero sí en sus matices más importantes, y aquí lo tenemos. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que se permite hacer, es trazar ciertas curvas. Además de las curvas que estén cerradas, como esta estrella y este círculo, se pueden trazar curvas que se intersecten, ¿verdad? Siempre y cuando ya estén, bueno, primero, que se intersecten y que hayamos ejecutado el procedimiento para definir que están, vamos a ver, que se ha definido su punto de intersección. Vamos a definir aquí otra curva. Entonces el punto de intersección de esta curva lo podemos generar aquí, ¿verdad? Seleccionamos las dos curvas e intersect. Hacemos clic en intersect y ahí están ya nuestro punto de intersección. E incluso ya podríamos venir y después borrar por ejemplo, los pedazos que no nos interesen de curva que hayan quedado, porque las curvas quedan divididas, ¿verdad? Las podemos borrar si queremos. Después incluso podemos unirlas. Pero digamos que lo importante es unirlas con el comando merge, ¿verdad? Link merge. Pero lo realmente importante es que tenemos que las podemos tener dentro de toda esas curvas, las podemos tener dentro de toda esta región que ha sido definida por estas curvas frontera,
como tenemos estas que están aquí, ¿sí? Esto que hice solo fue para ejemplificar cómo era que se habían hecho, se habían encontrado estas curvas. Aquí ya están divididas, vean, con el comando de intersección, ¿verdad? Y por supuesto hay que dividirlas, ¿verdad? Y aquí pues ya tenemos divididas estas curvas, como pueden ver. Voy a borrar esto que solo fue para ejemplificar. Entonces, nos vamos al comando mesh, automesh. Vean cómo ya está para seleccionar la región. Y vean lo que pasa ahorita que, digamos, generar utilizando triángulos de 3 nodos. Entonces se ve que se usaron esas curvas que teníamos aquí definidas. Tal vez si le doy undo, se mira que se usan esas curvas como para guiar a la mesh que estamos generando. Vean. Se miran claramente estos matices geométricos que son seguidos por el proceso de generación de la malla, utilizando este método de automesh, ¿verdad? De mallado automático. Entonces se sigue ese patrón que dictan estas curvas interiores, ¿sí? Entonces, o sea, es un recurso que se puede utilizar para que la malla siga más o menos el patrón que nosotros queremos, ¿sí? Para el mallado por triangulación automática es necesario cumplir con esto que se nos dice acá. Eso que dijimos de que las curvas internas tienen que, si vamos a tener curvas como esta, tienen que estar intersectándose los nodos, ¿verdad? Y tenemos que generar esas intersecciones utilizando el comando apropiado, el comando de intersección, ¿verdad? Lo mismo aquí, que tenemos esta curva aquí y esta otra, y que se intersectan en ese punto. Es decir, tienen que compartir nodos comunes, ¿verdad? Las curvas que se intersecten, que usemos para guiar el proceso de mallado, para decirle a la malla por dónde queremos que vaya el mallado, ¿sí? Pero también tenemos estos ejemplos de mallas que no se pueden ejecutar por triangulación automática por las razones que aquí aparecen, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a usar aquí la herramienta para rayar, para comentar. Entonces, dice, las curvas seleccionadas no se intersectan, eso dice aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? Estas dos curvas, estas curvas, o es la unión de estas curvas, realmente, aquí hay una como brecha que no se, que no hace que no se cumpla con el hecho de que tienen que ser curvas cerradas, ¿verdad? Que se tienen que intersectar, tienen que formar una frontera cerrada, ¿sí? Eso sería en cuanto a este primer ejemplo.
Luego dice todas las curvas que no están contenidas dentro de la frontera, ¿verdad? No todas las curvas están contenidas dentro de la frontera de la región. Por ejemplo, esta no estaría contenida, ¿verdad? Entonces ahí generaría un error. Eso en cuanto a esta figura. En cuanto a esta tercera, lo que tenemos es de que las dos curvas se están contactando en un punto, pero ese punto no es un punto, o sea, no es un nodo en común. Es decir, aquí, esta curva que viene acá, viene así y esta viene acá, pero lo que no hay definido, tal vez aquí no se ve, pero lo que no hay definido es un punto en común, ¿sí? En la intersección de esas dos líneas, de esas dos curvas. De ahí, en cuanto a la de aquí abajo, dice, aquí tenemos más de dos regiones, ¿sí? ¿Sí? Entonces tampoco lo va a generar. O sea, más de una región. O sea, hay dos regiones al menos que están unificadas. Entonces también es un caso en que la triangulación automática no funciona. También tenemos este otro caso que dice que hay más de una región unificada. Entonces tampoco funcionaría, ¿verdad? Tenemos dos regiones. Y aquí tenemos el caso, finalmente, de curvas que se cruzan en un punto que no es un nodo común, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, tampoco se va a poder generar la malla por triangulación automática. Manejo de la incompatibilidad debida a extremos de curva no coincidentes, dice. Aunque se haya seleccionado curvas compatibles para la triangulación automática, puede que no se genere malla correctamente. Este es el caso en el que existe una incompatibilidad visualmente no identificable en la formación de las curvas de contorno, ¿verdad? Entonces, puede que no se genere la malla correctamente, aunque se haya seleccionado curvas compatibles para la triangulación automática, ¿verdad? Ese sería el caso en el que existe una incompatibilidad visualmente no identificable en la formación de las curvas de contorno. La principal causa de esta incompatibilidad son los errores numéricos en diversas operaciones relacionadas con curvas, incluyendo la intersección entre curvas, ¿sí? Entonces es posible que aparezca un diálogo de notificación en el que se muestra algo como esto, ¿sí? Lo que nos están diciendo aquí es que la frontera no está cerrada, ¿verdad? Ese sería que algunas curvas, los extremos de algunas curvas están por encima del rango de tolerancia, que es un número que aquí tenemos. Esa tolerancia se puede especificar. Esta sería la distancia entre los nodos que según nosotros están unidos, pero realmente no lo están, ¿verdad? Entonces tendrían que cumplir con esta tolerancia. Si están por debajo de esta tolerancia, pues entonces se consideran que son un nodo, porque los nodos son coincidentes en todo caso. Entonces lo que se puede hacer es vincular los nodos, ¿verdad? Y generar la mesh de esa forma. Los que sospechamos, ¿verdad? Que están juntos, pero no tanto como quisiéramos y están por encima de la tolerancia.
se debería de hacer una inspección de los extremos de las curvas que bajo sospecha y cancelar el comando de generación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las opciones: cancelar, mostrar, ¿verdad? Mostrar los nodos que no están coincidiendo. Y entonces, digamos que si hay posibilidades, se puede volver a intentar la generación, ¿verdad? De la malla. Pero lo mejor es tratar de arreglar el problema antes de volver a intentarlo, ¿sí? Entonces el cuadro de diálogo informa que las curvas de contorno no están cerradas, probablemente porque algunos extremos de curva no coinciden, y lo que se puede hacer es elegir uno de los 3 botones que proporciona ese cuadro de diálogo, como dice aquí, ¿verdad? Cancelar, el comando de generación de malla, mostrar los extremos de curvas sospechosos de no coincidir y cerrar la brecha entre los extremos de curva no coincidentes para que las curvas de contorno estén cerradas. Se puede definir el rango de tolerancia de la brecha que se desea cerrar, ¿verdad? Eso lo podemos cambiar aquí, como habíamos dicho. Entonces aquí tenemos este caso en el que los que suponemos o los que estamos sospechando de que las curvas de las cuales sospechamos de que sus extremos no están dentro de la tolerancia, digamos, entonces se muestran con un rectángulo en rojo, ¿sí? Si le aplicamos aquí esta opción de mostrar, ¿verdad? Generación de mallas sobre una superficie primitiva mediante triangulación automática. Entonces dice que se puede crear superficies primitivas, esferas, cilindros, toroides o superficies Bézier, entre otras, ¿verdad? Entonces vamos a ver que una malla puede generarse utilizando las curvas seleccionadas y una superficie primitiva. Entonces la malla está delimitada y controlada por las curvas seleccionadas y al mismo tiempo está confinada sobre la superficie primitiva. Entonces, los pasos serían: primero, seleccionar AutoMesh on Primitive, ¿verdad? Desde el menú, la herramienta de selección de curvas se va a activar automáticamente y aparece el Auto Primitive Dialog Box, el cuadro de diálogo autoprimitivo, ¿verdad? Entonces aquí iríamos a AutoMesh on Primitive, ¿verdad? De ahí nos va a aparecer un cuadro de diálogo como este, ¿verdad? En el que tenemos que seleccionar el tipo de elemento que vamos a usar, el orden de 3 o 4 nodos o de 6 y 8 nodos, 3 o 4 nodos si es triángulo, 6 u 8 si es cuadrado. La parte para realizar la malla, si es adentro, si es afuera o si es en todo, y el nivel de suavizado, se le llama eso, ¿verdad? Que tiene que ver con el tamaño de los elementos, ¿verdad? La relación entre el primero y el último. Si es de 1, si es de 2, si es de 3, si es de 4. Si es de 1, son todos iguales. Si es a 2, pues el último va a ser la mitad va a ser el doble del primero. Si es 3, el triple y así, ¿verdad? Entonces, configurar la forma de elemento, lo que ya dijimos, ¿verdad? Triángulos, triángulo y quad solamente. Configurar el orden de 3 o 4 nodos, los 6 u 8 nodos, esto en el caso de triángulos lineales, y este en el caso
de elementos cuadráticos. Cuadrado, realmente la palabra, ¿sí? Bueno, cuadráticos, perdón, es la palabra, porque se refiere a que tenemos nodos intermedios entre cada lado, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan cuando vimos lo de la interpolación? De que podíamos tener nodos intermedios y eso iba a generar, ¿qué? Una interpolación de segundo grado. Entonces, cuadráticos. Cuando tenemos 6 u 8 nodos, para el caso para el caso triangular o de cuadrilátero, ¿verdad? Y 3 o 4 nodos, también, caso triangular o cuadrilátero, pero en ese caso serían elementos con interpolación lineal, ¿verdad? Entonces aquí está, al decir lineales y cuadráticos están hablando del tipo de interpolación, ¿sí? Y por eso fue que lo vimos en clase, qué tipo de interpolación, y le dedicamos tiempo razonable a eso. Entonces lo primero es seleccionar la parte de la superficie primitiva sobre la cual se generará la malla. Una malla puede generarse dentro, fuera o en ambos lados del contorno de la superficie primitiva, ¿sí? Y seleccionar la parte deseada activando uno de los botones de opción, ¿verdad? Inside, outside o en todos. Configurar el nivel de suavizado utilizando el Auto Primitive Dialog, ¿verdad? La forma en que cada elemento individual se mejora mediante un proceso de suavizado. El nivel de suavizado se define a los 4 grados, de 1 a 4. El 4 requiere más tiempo, pero produce los elementos con mejor forma, ¿sí? Entonces, estos son cosas, son conceptos que tenemos que ir manejando, ¿verdad? De qué es el suavizado de los elementos. Seleccionar curvas. Todas las curvas seleccionadas deben estar divididas. Algunas curvas se utilizan para definir el contorno de la región de la malla. Otras pueden ser necesarias para controlar la densidad de la malla y los límites de los elementos dentro de la región, que fue lo que vimos antes en el caso de triangulación automática, ¿verdad? Para superficies. Aquí lo estamos viendo para primitivos, ¿verdad? Pero también aplica, ya vimos que aplica para superficies. El botón inicialmente atenuado se habilita cuando se selecciona una o más curvas. O sea, aparece como en gris el botón, ¿verdad? Inicialmente. Y se habilita cuando se selecciona una o más curvas. Y eso indica que ya es posible, ¿verdad? Hacer clic en el botón cuando ya está habilitado. Ya se mira así ya no está en tenue, ¿verdad? Sino está algo en negrito. En negrito las letras. Y entonces ya podemos hacer clic y ya se va a generar la malla. Entonces aquí dice el paso séptimo, curvas seleccionadas se reservan para la generación de la malla. Y el botón cambia para indicar que se espera la selección de una superficie primitiva en el siguiente paso, ¿verdad? Entonces realmente aquí lo que va a pasar es que cuando ya tenemos seleccionadas las curvas, perdón, todavía no estamos para generar la mesh o la malla, ¿verdad? Sino que lo que nos va a pedir es seleccionar. En ese botón va a aparecer ahí para seleccionar ¿qué? Una superficie primitiva en el siguiente paso. Entonces la herramienta de selección de primitivas se activa automáticamente. Se selecciona una superficie primitiva, ¿verdad? Se resalta en un color brillante. Debe seleccionarse una sola, ¿verdad? Superficie primitiva. Y el botón atenuado se habilita cuando se selecciona una superficie primitiva. Entonces aquí sí ya vamos a tener listo, ¿verdad? Después de haber seleccionado el primitivo o la primitiva, se va a poder generar la malla, porque el botón de generar va a estar habilitado, ¿verdad? Entonces, genera una malla sobre la superficie primitiva, el botón se restablece a su estado original después de hacer clic, ¿verdad? Y de que se genera la malla. Entonces ahora está listo para ingresar otra malla superficial.
Entonces se puede repetir el procedimiento anterior de generación de malla sobre una superficie primitiva sin volver a emitir el comando mientras el diálogo de autoprimitivo se encuentre abierto y el comando de generación de malla se termina al cerrar el cuadro de diálogo o al emitir cualquier otro comando, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo trabajar con estos ejemplos que se nos dan aquí. Bien, entonces vamos a hacer estos ejemplos para tratar de replicarlos, ¿verdad? Tan cercanamente como sea posible. Bueno, primero es vamos a hacer un nuevo archivo shell, ¿verdad? Unidades, kilogramos, centímetro, tienen lógica. Luego nos vamos aquí vamos a hacer primero el cono. Pongamos un radio de 5 y 1 y un radio 2 de 10. Entonces vamos a hacerlo aquí. Va. Ahora vamos a hacer una esfera de 5, digamos. Vamos a ver si de 5 queda bien. Algo como eso, ¿no? Entonces, si lo vemos en 3 dimensiones, ahí estaría, ¿no? Bueno, eso sería una forma de generar lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a decirle que nos genera una intersección. Seleccionar superficies. Y ahí estaría la intersección. Entonces, ¿qué sería esta curva de acá, no? De ahí vamos a seleccionar la curva. Vamos a dividir 20 divisiones, creo que estaría bien. De ahí nos vamos a Mesh, Automesh over Surface Primitive. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el primitivo. Veo la curva. Vamos a ver. Seleccionamos el primitivo. Y luego le decimos inside, ¿verdad? Generar mesh. De ahí quedaría. Eso sería para el caso en que hayamos seleccionado de esta forma para el cono, ¿verdad? Pero podemos hacerlo así también. Podemos decirle outside y generaría solo la mesh en la parte de la frontera que quedaría fuera de la superficie, o más bien dentro de la
intersección que hemos formado, ¿verdad? Lo podemos hacer también con la esfera. Vamos a hacerlo otra vez con el comando mesh over surface primitive. Tenemos que darle aquí inside. Tenemos generate mesh. Entonces ya la genera en la porción de la frontera que está dentro. Y como ven, no se generó mesh en la curva. Dentro del límite de la curva que se había definido por intersección de las dos superficies. Vamos a ver el render. Y se mira el render, vean. Ahí se mira la curva que se define. Y que note que hay un agujero ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Con el wireframe, ahí podemos ver. En esta configuración wireframe podemos ver que ahí queda un agujero también, ¿verdad? Entonces, ese sería como podríamos hacer esa. Si queremos hacer, vamos a ver. Otra vez el ejercicio, pero vamos a agarrar otra vez esa mesh que hemos creado, la vamos a borrar. Perdón. Quiero reseleccionar la mesh, no el primitivo. Ahí está. Entonces, había otra opción que no hemos visto, que nos faltaba más bien, y es mesh over mesh over surface primitive. Va. Si lo hacemos inside, es el caso que vimos. Si lo hacemos outside, es también esta misma mesh que ya habíamos generado, ¿verdad? Pero con el cono. Solo que esta vez sería con la superficie que está asociada con la del primitivo, ¿no? Entonces, si vemos esto de lado,
esa sería la proyección. En tanto que como lo habíamos hecho antes, seleccionando el cono, pues entonces era con la proyección que tenemos aquí, ¿verdad? Que es diferente, que es la superficie del cono, ¿verdad? Pero la intersección de ambos primitivos nos sirve para generar esa curva frontera, ¿no? Y ese es el punto de hacer esto de esta forma. También tenemos la opción de decir, bueno, yo quiero que sea todo el primitivo al que le voy a aplicar la mesh, y pues la curva solo servirá como para ayudar a delinear de la manera en como queremos la malla o mesh, ¿verdad? Entonces, mesh over surface primitive, podemos decir no inside ni outside, sino all. Entonces generaría la malla en todo el cono, y solo pues se delinearían elementos finitos en esa, o sea, siguiendo ese patrón en esa porción, en esa región que se generó con la intersección de los dos primitivos, de la esfera y del cono truncado. Pues ahí dentro de esa región también se generarían esos elementos finitos siguiendo la división de las curvas, perdón, la división en esa curva que hemos definido, ¿verdad? Y si lo hiciéramos para la esfera, all, ¿verdad? No inside ni outside, sino all, pues sería también de esa forma, en toda la esfera, ¿verdad? Bien, he estado aquí probando hacer estos ejercicios, pero la verdad es que el programa es un poco inestable, o bastante inestable, cuando las gráficas se ponen un poco complejas, y particularmente con el toroide, con esta figura de acá, toroide, he visto que tiende a cerrarse el programa. Ahorita me salió un mensaje que decía, antes de cerrarse, decía que no había memoria suficiente, que no había alcanzado la memoria, pero sí, la verdad es que este programa fue hecho hace ya algunos años, y pues memoria, computadoras en ese entonces tenían mucho menos memoria, ¿verdad? Entonces, pensar de que se llene el buffer por un programa como este, pues, y que es culpa de la memoria, francamente es poco creíble, ¿verdad? Algo que me funcionó y que no se me había ocurrido hacer es esto que les voy a decir. Hagan clic derecho, denle propiedades, váyanse a compatibilidad y seleccionen aquí compatibilidad con Windows Vista Service Pack 2, ¿verdad? Le dan a aplicar, aceptar. Yo ya lo hice. Y el programa, pues por lo que vi ahora, recién, pues se comporta de una manera mucho más estable. Yo porque estoy usando aquí, de veras que esta es otra cuestión que bajé del sitio de Visual FA, la versión oficial, y la verdad es que me ha funcionado bien, se podría decir, a pesar de que dice este mensaje de que no tengo la llave para usar el programa bajo licencia.
Bueno, lo voy a aceptar, el programa funciona. Y me da la impresión de que se pueden usar más elementos, o sea, se pueden construir modelos más grandes con esta versión 5.14 que aquí aparece y que la pueden bajar del sitio del programa Visual FA. Era otra observación que les quería hacer. Bueno, pero yéndonos a este ejemplo, pues vean, la verdad les digo, me había costado mucho trabajarlo, pero ya, bueno, primero se hace un cilindro, se hace un toroide. Este cilindro tiene, vamos a ver, tiene 10 de diámetro, ¿verdad? De ahí este toroide tiene 12, vamos a ver, si 12 por 10 si no estoy mal. Vamos a ver. Es un poco más, parece que es 4. 4 es. Esas son las dimensiones de este cilindro, de este toroide. Y el cilindro tiene, vamos a ver, si no estoy mal, tiene radio 1. El radio es el mismo. El caso es un cono truncado, ¿verdad? El caso general, pero eso se puede convertir en cilindro poniéndolo con los radios iguales, ¿verdad? En un extremo y en otro. Entonces, vamos a ver. Ah, no, es de 5, ¿sí? Entonces es de 5 el cilindro. Seleccionar esta, vamos a borrar. Vamos a ver. Sí, de 5. ¿Y cómo se generan estas líneas? Bueno, ahorita vamos a ver. Estas líneas de intersección, bueno, es lo mismo realmente que ya hicimos, pero lo vamos a volver a hacer solo para que vean. Vamos a seleccionar todas estas curvas. Vamos a borrar. Entonces solo seleccionamos. Antes voy a salvar este archivo, ¿verdad? Bueno, no me dejó hacerlo. Había estado muy estable. Vamos a ver. Hay que estar salvando el avance, ¿sí? No porque en el paso anterior. Bueno, vamos a ver.